El año era 1939. A lo largo del mundo, desde las bulliciosas ciudades de Europa hasta las islas remotas del Pacífico, una sensación de inquietud llenaba el aire. El mundo estaba al borde de un conflicto que alteraría para siempre el curso de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Esta devastadora guerra envolvió a las naciones, dejando un rastro de destrucción y pérdida inimaginables. Millones de soldados y civiles perecieron en los combates, víctimas de un conflicto nacido de las cenizas de una guerra mundial anterior. Desde las playas de Normandía hasta los desiertos del norte de África, desde las tierras congeladas de Rusia hasta las selvas del sudeste asiático, la batalla continuó. La guerra tocó las vidas de millones en todo el mundo, dejando familias destrozadas y naciones en ruinas. Pero en medio de la oscuridad, también hubo historias de increíble valentía, resistencia y el espíritu inquebrantable de la humanidad. Los soldados lucharon valientemente por sus países, mientras que los civiles, en el frente interno, soportaron dificultades e hicieron sacrificios para apoyar el esfuerzo bélico. Las raíces de la Segunda Guerra Mundial se remontan a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918. El Tratado de Versalles, destinado a asegurar la paz, en cambio, sembró las semillas de futuros conflictos. Alemania, culpada por la guerra, enfrentó duras sanciones, incluyendo pérdidas territoriales, desarme y abrumadores pagos de reparaciones. Esta humillación y resentimiento crearon un terreno fértil para que las ideologías extremistas echaran raíces. En Alemania, un líder carismático llamado Adolf Hitler saltó a la fama en la década de 1920, aprovechando las dificultades económicas y la inestabilidad política de la República de Weimar. El partido nazi de Hitler, promoviendo una mezcla tóxica de nacionalismo, militarismo y antisemitismo, ganó un amplio apoyo. A medida que Hitler consolidaba su poder, comenzó a desmantelar el Tratado de Versalles, reconstruyendo la fuerza militar de Alemania y siguiendo una política expansionista agresiva. En 1938, Alemania se anexionó a Austria, una acción que encontró poca resistencia por parte de otras potencias europeas. A pesar de los esfuerzos de Neville Chamberlain, el primer ministro británico, para apaciguar a Hitler y evitar otra guerra devastadora, las ambiciones del líder nazi resultaron demasiado grandes para contenerlas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia, obligadas por tratados a defender a Polonia, le declararon la guerra a Alemania 2 días después. El ejército alemán, empleando una nueva táctica militar conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, rápidamente invadió Polonia. La Blitzkrieg se basaba en la velocidad, la sorpresa y la fuerza abrumadora, utilizando tanques, aviones e infantería móvil para romper las líneas enemigas y crear caos. Tras la conquista de Polonia, Hitler dirigió su atención hacia el oeste. En la primavera de 1940, las fuerzas alemanas lanzaron un ataque sorpresa contra Dinamarca y Noruega, ocupando rápidamente ambos países. Mientras la batalla de Inglaterra rugía en los cielos, otro conflicto se estaba gestando en el este. En junio de 1941, Hitler rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética y lanzó una invasión masiva, con el nombre en código de Operación Barbarroja. El ejército alemán, confiado después de sus rápidas victorias en Europa Occidental, anticipó una victoria rápida sobre la Unión Soviética. Sin embargo, los alemanes subestimaron enormemente la determinación del pueblo soviético y la dureza del invierno ruso. El Ejército Rojo, aunque inicialmente tomado por sorpresa, luchó ferozmente para defender su patria. A medida que el avance alemán se estancaba, la lucha en el frente oriental se convirtió en una brutal guerra de desgaste, caracterizada por batallas masivas, bajas horribles y un sufrimiento inimaginable. La batalla de Stalingrado, que se libró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de avances sin precedentes en la tecnología militar, cambiando para siempre la faz de la guerra. Los tanques, como el Panzer alemán y el T-34 soviético, se convirtieron en la columna vertebral de las fuerzas terrestres, mientras que los aviones desempeñaron un papel cada vez más importante,
tanto en las campañas de bombardeo estratégico como en el apoyo táctico de las tropas terrestres. La guerra también vio el auge de la guerra submarina, con los submarinos alemanes causando estragos en las rutas marítimas aliadas en el Atlántico. El desarrollo de la tecnología de radar y sonar revolucionó la guerra naval, permitiendo la detección de barcos y submarinos enemigos. Los avances en criptografía y descifrado de códigos jugaron un papel crucial en la guerra, ya que el descifrado exitoso del código Enigma alemán por parte de los aliados proporcionó información valiosa. La guerra también vio el uso de armas nuevas y aterradoras, como los cohetes B-1 y B-2, ejemplos tempranos de misiles balísticos, que aterrorizaron a Londres y otras ciudades aliadas. Sin embargo, el desarrollo tecnológico más horrible de la Segunda Guerra Mundial fue sin duda la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total, con los civiles soportando la peor parte del conflicto junto a los soldados en el frente. La guerra resultó en un estimado de 40 a 85 millones de muertes, con los civiles representando la mayoría de las muertes. Ciudades de Europa y Asia quedaron reducidas a escombros por los bombardeos aéreos, y millones fueron desplazados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en sus propios países o huyendo a tierras extranjeras. El Holocausto, la persecución y el asesinato sistemático, y patrocinado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores, se erige como un escalofriante recordatorio de las profundidades de la crueldad humana. Los judíos fueron blanco de exterminio como parte de la retorcida ideología de Hitler, que los veía como una raza inferior. Millones de personas más, incluidos romaníes, homosexuales, opositores políticos y personas con discapacidades, también fueron perseguidos y asesinados por los nazis. Los civiles en los territorios ocupados enfrentaron un trato brutal a manos de las potencias del eje. A pesar de los reveses iniciales y las grandes pérdidas, la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de los aliados en 1942. La victoria soviética en Stalingrado marcó un punto de inflexión en el frente oriental, mientras que la victoria aliada en el Alamein, en el norte de África, detuvo el avance alemán en ese escenario. La victoria de la Armada estadounidense en Midway paralizó la flota japonesa. El día D, 6 de junio de 1944, abrió un segundo frente en Europa Occidental. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas capturaron Berlín. Con las tropas soviéticas cerca, Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. En el Pacífico, la guerra continuó durante varios meses más. Estados Unidos, decidido a poner fin rápidamente al conflicto y evitar una costosa invasión del territorio continental japonés, tomó la fatídica decisión de utilizar bombas atómicas contra Japón. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 estadounidense lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, seguida de otra bomba sobre Nagasaki 3 días después. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un impacto devastador, matando a un estimado de 129.000 a 226.000 personas y causando problemas de salud a largo plazo para los sobrevivientes. Frente al abrumador poder destructivo de la bomba atómica y la declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón, el 8 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial dejaron al mundo en un lugar muy diferente. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era, una dominada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos superpotencias, antiguas aliadas contra la Alemania nazi, emergieron de la guerra con ideologías y visiones del futuro muy diferentes, lo que condujo a la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica y rivalidad que duró hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Tras la guerra, hubo un deseo generalizado de prevenir futuros conflictos de tal magnitud. Esto condujo a la creación de las Naciones Unidas en 1945, una organización intergubernamental encargada de mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el progreso social y defender los derechos humanos.
La ONU, con sus principios fundacionales de cooperación y diálogo internacionales, representa un legado duradero de la Segunda Guerra Mundial y un faro de esperanza para un futuro más pacífico. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial, en particular, la importancia de la cooperación internacional, la diplomacia y la defensa de los derechos humanos, siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron después de ese devastador conflicto.